dirigida por el maestro Mike Angelo Rivera Contreras, y del Departamento de Cooperación Internacional, integrado por el maestro Rubén Corado Cartagena, licenciada Sandra Velázquez y su servidora Ruth Jacome. Asimismo, a los señores embajadores de la Academia de Diplomacia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y a su director, Estuardo Meneses Coronado, bienvenido a este recinto. Así como también a nuestro expositor, licenciado Aldo Bonilla, y a todos los diplomandos y diplomandas del diplomado titulado Diplomacia y Protocolo Internacional. Sin más preámbulo, dejo en el uso de la palabra al maestro Mike Angelo Rivera. Por favor, maestro, está en el uso de la palabra. Buenos días. Buenos días y muchas gracias, licenciada Ruth Jacome. Tengan muy buenos días todos y todas. Un verdadero gusto el estar nuevamente este sábado acá reunidos y siempre manteniendo la calidad de las exposiciones e intervenciones que hemos venido teniendo al más alto nivel en este interesante diplomado. El día de hoy, la intervención de nuestro estimado maestro Aldo Bonilla adquiere la forma también de una especie de celebración y conmemoración porque la Escuela de Ciencia Política está de aniversario. Hoy, 31 de octubre, celebramos 47 años desde la fundación de la Escuela de Ciencia Política. Durante todos estos años, pues, hemos transitado por etapas diferentes, contextos distintos, donde la cultura nacional en su momento, pues, la escuela ha tenido una participación bastante relevante. Surge en los años 70 en un momento de un contexto de la Guerra Fría, en un conflicto armado interno también que estaba viviendo el país en aquel entonces, y nace como una inquietud para empezar a estudiar el ámbito y el campo de las ciencias sociales desde una visión que implicaba la ciencia política. Lleva su nombre como tal porque la primer carrera que se funda es la carrera de ciencia política y es por ello que se llama Escuela de Ciencia Política. Posteriormente, en el transcurso de los años, surgen también las disciplinas de relaciones internacionales y de sociología, las cuales funcionan hasta el día de hoy. Así es de que nuestro cariño, nuestro aprecio, nuestro reconocimiento para todos aquellos que fundaron la Escuela de Ciencia Política, en aquel momento connotados abogados que vieron el interés de que la Universidad de San Carlos de Guatemala tuviera también un espacio de acercamiento y de reflexión desde el ámbito de las ciencias sociales. Para ellos nuestro agradecimiento, para todos aquellos también que en su momento creyeron en esos ideales de una sociedad diferente y que, dadas las circunstancias, pues muchos de ellos se convirtieron en mártires o ya no pudieron seguir por la misma situación política, social que había en el país. Sin embargo, muchos también de los egresados de la Escuela de Ciencia Política, es de reconocerlo, ahora ocupan cargos importantes a nivel nacional, otros a nivel internacional, muchos en el anonimato, ¿verdad? A todos ellos, a todos ustedes, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento, a todos quienes han formado a cientos de estudiantes y de jóvenes. También muchas gracias a los profesores que se han involucrado en esos importantes procesos formativos. Nuestra gracia y nuestro agradecimiento por esa participación, investigadores también que han generado y propiciado análisis y reflexión a través de sus investigaciones, también nuestro reconocimiento para ustedes y por supuesto a estudiantes quienes están actualmente formándose con el único deseo de lograr cambios importantes para transformar la realidad que tenemos en el país para algo mejor. Para todos ustedes, con nuestro cariño también, celebrando estos 47 años de aniversario de la Escuela de Ciencia Política. Toda la familia que involucra entonces profesionales, egresados, personal administrativo, estudiantes, nuestro cariño y nuestro aprecio, y de esa cuenta pues que me tomo la palabra para decir que la intervención de quien va a estar compartiendo el día de hoy sus conocimientos con un tema sumamente relevante, que es la crisis del multilateralismo en la actualidad. Es un tema sumamente importante para analizarlo, así es de que la exposición del estimado amigo, quien también es internacionalista y es docente de la Escuela de Ciencia Política, seguramente pues nos generará inquietudes importantes y aportes sumamente valiosos. Mi agradecimiento al equipo de cooperación internacional, como siempre, porque
este espacio no fuera posible sin esa intervención de preparación de este espacio, de estas 2 horas los sábados, del licenciado Rubén Corado, la licenciada Ruth Jacome, la licenciada Sandra Velázquez, a nuestro buen amigo Fernando Hernández, quien nos apoya en la parte técnica, por supuesto el acompañamiento también de nuestros estimados amigos y pares académicos en este proyecto, al embajador Estuardo Meneses Coronado, al estimado doctor también y embajador de la Escuela Diplomática Marco Vinicio Juan, quienes formamos este equipo. La disculpa de que me haya extendido un poco más, pero quería sobresaltar el hecho de que hoy estuviéramos celebrando los 47 años de la Escuela de Ciencia Política, a ustedes su comprensión y desde ya desearles un buen día a todos ustedes participantes. Muchísimas gracias. Licenciada Jacome, si puede activar su micrófono, gracias. Asimismo, dejo en el uso de la palabra al señor embajador y director de la Academia de Diplomacia del Ministerio de Relaciones Exteriores, el señor embajador Herbert Estuardo Meneses Coronado. Señor embajador, los micrófonos son suyos. Muy buenos días, gracias, licenciado Jacome, estimado amigo y director de la Escuela de Ciencias Políticas, Magíster Ángelo Rivera, y su equipo de trabajo de cooperación internacional, distinguido y buen amigo Aldo Bonilla, profesor destacado de esta escuela, estimados participantes del diplomado, colegas del Ministerio de Relaciones Exteriores y servidores públicos que están siguiendo el diplomado. Quiero únicamente adherirme a las palabras que ha expresado mi buen amigo Mike Ángelo Rivera respecto a la conmemoración de los 47 años de fundación de la Escuela de Ciencias Políticas y hacer extensivo ese saludo y esas felicitaciones a todos los que forman parte de esa casa tan importante de estudios. Por otra parte, como bien se ha dicho, hoy es un tema muy importante para política exterior de nuestro país. El tema del multilateralismo realmente en esta época, pero que viene desde hace tiempo también el interés en analizarlo y, de ser posible, también mejorarlo. Y creo que esta es una oportunidad muy importante para esto. ¿Y quién mejor que un profesor, un docente, especialista, internacionalista, como mi buen amigo el licenciado Aldo Bonilla, con quien hemos tenido jornadas conjuntas de análisis y de intercambio de opiniones? Así que, sin más preámbulo, quisiera desearles a ustedes que esta conferencia sea del todo provechosa y esperamos, por supuesto, sus comentarios y desearles anticipadamente pues un buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Asimismo, dejo en el uso de la palabra al maestro Rubén Corado, que va a darle lectura a la hoja de vida de nuestro conferencista de hoy, maestro Aldo Bonilla. Por favor, maestro, esté en el uso de la palabra. Gracias, licenciada Ruth Jacome. Saludos cordiales a cada uno de los que nos volvemos a encontrar en una sesión nueva o en una sesión más del diplomado sobre diplomacia y protocolo internacional. Agradable tener a un invitado tan especial como es al maestro Aldo Bonilla, conocido desde hace buen tiempo y muy participativo, preparado, estudioso, y hoy pues tenemos ese privilegio de tenerlo con nosotros en esta sesión del diplomado. Sí que voy a tener el honor de leer la hoja de vida. Hicimos un resumen porque por el tiempo. Aldo Bonilla es licenciado en Relaciones Internacionales de la USAC y magíster en Política y Comunicación. Tiene una especialización en negociación, conciliación y arbitraje por la URL y en gestión de conocimiento, pensamiento científico y gestión por resultados. Ha sido concejal municipal 2 veces. Ha representado al Estado de Guatemala en diversos organismos internacionales.
Actualmente es catedrático universitario, ha sido comunicador, editorialista, director de Asuntos Internacionales y Cooperación en varias instituciones de gobierno, conferencista invitado especialmente en temas de la sociedad de la información y planificación estratégica, investigador registrado por el CONCYT y la Dirección General de Investigación de la USAC. Es cofundador de proyectos sociales como Tecnología para Educar, de la Fundación Sergio Pais, del proyecto J Líderes de la Fundación Neumann de Alemania. Además, es fundador de la Asociación Efraín Recinos, del Centro Internacional de Gestión para el Desarrollo CIDES y promotor del proyecto de creación del Colegio de Internacionalistas, Sociólogos y Politólogos de Guatemala. Así de que dejamos entonces en el uso de la palabra a nuestro invitado especial, Aldo Bonilla. Por favor, maestro. Bien, muchísimas gracias. Quiero asegurarme que me escuchan. Sí, licenciado. Quiero confirmar. Se le escucha perfecto. Muchas gracias. Buenos días, el señor embajador Meneses del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Academia del Ministerio, a los señores embajadores y funcionarios del Ministerio, igualmente mi reconocimiento y mi respeto al señor director de la Escuela de Ciencia Política, el maestro Mike Ángelo Rivera, y al equipo proactivo de cooperación de la escuela, igual a todos los estudiantes y amigos que el día de hoy están con nosotros en esta oportunidad. Realmente es un gusto y es un verdadero privilegio poder apoyar este proceso de formación en temas tan importantes, más cuando la coyuntura amerita que hagamos un análisis y ubiquemos a nuestro país en esa realidad. El multilateralismo al final constituye la esencia de las relaciones internacionales entre dos o más países y que ha sido tan evolutiva su situación desde el mismo inicio a partir de las grandes guerras, que bien vale la pena ubicarnos en el presente sobre esa realidad y establecer una prospección al respecto. Básicamente, el multilateralismo es un libre ejercicio de relaciones entre más estados, más de un estado. Se evocan los principios de organización, de colaboración y respeto para el logro de fines comunes entre los estados. Es uno de los enfoques de las relaciones económicas, políticas y sociales de la posguerra y está basado precisamente en la participación colectiva. En el periodo 64 de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, era el año 2009, el señor secretario Ban Ki-moon dijo un par de frases que vale la pena recuperar. Una de ellas dijo: este es nuestro momento, y si alguna vez ha existido un momento para actuar con el espíritu de renovado multilateralismo, un momento para crear unas Naciones Unidas basadas en una auténtica acción colectiva, este momento es ahora. Ya se prevía una mutación en la forma de las relaciones entre los estados en aquel momento, y esto llevaba a pensar la importancia de que esa organización, que vamos a poder discutir un poquito más adelante, que era tan importante para los estados y para las relaciones del mundo en función de la paz, se renovara en fortaleza y en actividades que facilitaran precisamente ese proceso de mantenimiento de la paz. Respecto a esto, vale la pena establecer orígenes a partir de la historia y ubicarnos en el contexto en el que el multilateralismo nace, y empezamos en 1815, cuando el final de las guerras napoleónicas exigía que los estados regresaran a un estado de convivencia
bajo el marco de la paz y se recuperaran de las terribles consecuencias de la guerra, y precisamente dentro de un marco, de un contexto eminentemente conservador. La idea era regresar a las monarquías, desarrollar un equilibrio de poder que no se convirtiera en algún momento en elemento de conflicto, sino de relaciones, y por lo tanto una redistribución nuevamente geográfica y de poder entre las naciones hegemónicas. En aquel momento nace la Federación Alemana, que también es un tema que trasciende incluso a las siguientes guerras. Vamos al estallido de la Primera Guerra Mundial, la conocida como la Gran Guerra, y a su final, nuevamente un proceso en donde se tiene que definir de qué manera se iba a restablecer la paz en el mundo. Uno de los elementos que más causó controversia en aquel momento fue precisamente que los estados ganadores de la Entente estaban claros en manifestar que Alemania había sido derrotada y era culpable por todo lo que había sucedido. En esa situación en el que se tenía que decidir de qué manera se iba a compensar por la destrucción y la muerte, la Alemania vencida tenía que realizar ciertas acciones en carácter de retribución, como mencionaba, para recuperar todo el daño que se había producido. A ese momento y por primera vez, con la presentación de los 14 puntos de Wilson Woodruff, presidente de los Estados Unidos, se decide la creación de la Liga de Naciones, que después se conocería como la Sociedad de Naciones, que buscaría por todos los medios evitar que volviese a estallar una guerra. La idea era precisamente establecer las bases de las relaciones diplomáticas entre estados de una manera más estructurada y que permitiera dirimir cualquier tipo de conflicto, primero a través de la negociación, la participación de los estados que no estaban involucrados a manera de arbitraje y que pudiera facilitar la solución de esas problemáticas. Las condiciones de vida, la gravedad de los efectos que produjo esta guerra, una recesión económica muy seria y muchos otros elementos se conjugaron para que se fortaleciera el nacionalsocialismo en Alemania y que estallara años después la que se conoce como la Segunda Guerra Mundial. En ese tema, la guerra causa nuevamente gravísimas consecuencias para el mundo en general y se suscitan dos factores que son muy interesantes de considerar. El primero, el hecho que Alemania seguía participando transversalmente en ambos conflictos de una manera muy particular. Y la otra, la condición en la que los Estados Unidos de América estaban también participando. Recordemos que Estados Unidos participa en la Primera Guerra Mundial a solicitud expresa del Reino Unido de la Gran Bretaña. Churchill sabía que estaban en graves dificultades y que si se seguía considerando la participación alemana con tanta fuerza, el reino estaba en graves consecuencias de esta guerra y solicita el apoyo de los Estados Unidos, que entra en los últimos años de la guerra a cerrar el conflicto bélico. Lo mismo sucede entonces en función de la Segunda Guerra Mundial, cuando nuevamente Alemania es derrotada y los países vencedores, después de Yalta y Ucrania, Crimea particularmente, que después sería un tema muy interesante considerar, se reúnen y definen la forma como el mundo se iba a organizar a partir de ese momento. La guerra ha terminado,
nuevamente hay destrucción, Europa está totalmente destruida. Nuevamente, como característica también transversal, el hecho de que Estados Unidos había participado en esa Segunda Guerra, pero tampoco había tenido destrucción en su territorio. Dos consideraciones muy interesantes sobre estas dos organizaciones es que la Liga de Naciones, que nace en 1919, al final de la Primera Guerra Mundial, se crea con el objetivo de evitar la guerra. Mientras que años después, habiendo fracasado en su intento de evitar la guerra, nace la Organización de las Naciones Unidas, ya no con el objetivo de evitar la guerra, sino de mantener la paz. Y el hecho de mantener la paz implicaba la creación de todo un sistema que favoreciera las condiciones de vida de todos los países de tal manera que los conflictos fueran evitados desde su origen. También es un tema que vamos a discutir un poco más adelante porque se manifiesta cierto interés en las próximas elecciones, 3-4 días de las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, cuando hay una pequeña similitud entre esas dos actitudes, la actitud de atacar causas o atacar efectos de la problemática mundial. En síntesis, históricamente, esto es el preámbulo del nacimiento de las relaciones multilaterales de manera ordenada, pero hay elementos de fondo que bien vale la pena que recordemos. En relaciones internacionales, incluso hay una frase que se utiliza mucho en la diplomacia y que dice: nada está acordado hasta que todo está acordado, porque las actividades de negociación de carácter internacional involucran no solo la vida de millones de personas, sino gran cantidad de recursos de los países que se involucran. Y quisiera llamar la atención a un año antes del fin de la guerra. Los Estados Unidos y los países aliados ya estaban claros que el esfuerzo se tenía que hacer de tal manera que se volviera a vencer los intereses que habían nacido a partir de la supremacía nacional socialista, y se suscita una reunión en un lugar de Washington, en Estados Unidos, que se le conoce con el nombre precisamente del lugar, que es Bretton Woods. Un año antes, como les mencionaba, 44 países, 730 delegados se reúnen en este centro vacacional para lo que se llamó la Conferencia Monetaria y Financiera de julio de 1944. La idea original, convocada por los Estados Unidos y reforzada por el señor Keynes de Inglaterra y otros más, era precisamente establecer qué era lo que iba a suceder al final de la guerra. Habían sucedido graves problemas de carácter económico que tenían que ser paliados y que tenían que ser enfrentados de manera organizada a fin de evitar efectivamente que la paz volviera a ser rota por diversas condiciones de carácter político y carácter económico. En esta conferencia de 1944, la posición hegemónica de los Estados Unidos es desarrollada de una manera muy efectiva a través de la negociación, y nacen estos 4 elementos que ustedes ven ahorita en pantalla. El primero, que da lugar precisamente a los otros 3, es el hecho de que los países habían mantenido una relación directa de sus monedas con sus reservas de oro como sustento para la valorización de su papel moneda, y esto había creado que el sistema internacional de comercio fuera tan complicado. Cada moneda tenía su propia reserva base, y
se fijaba la negociación de una manera muy abierta. La conferencia de Bretton Woods viene precisamente y promulga la idea de que el patrón oro, la onza Troy de oro, iba a fijarse en $35, lo que favorecía a la divisa norteamericana porque la convertía en el documento al portador para el manejo de las negociaciones comerciales internacionales, obligaba a los demás países a manejar esta moneda como única de curso, a diferencia de lo que había propuesto el señor Keynes, y que esto iba a facilitar como moneda común el proceso de relaciones comerciales entre los estados. Nace, por lo tanto, el patrón oro. Junto con esto, entendiendo que al final de la guerra iba a haber una importante necesidad de reconstruir los países que habían participado, se crea un ente financiero internacional con ese objetivo, que iba a mantener no solamente la estabilidad económica, sino monetaria en el mundo, con el ánimo de apoyar a aquellos países que se encontraran en dificultades económicas y que facilitara que sus economías pudieran hacer una transición de la guerra a la reconstrucción. La idea era, aprovechando que ya existiría el patrón oro a través del dólar, se iban a generar medidas de ajuste para que estos países pudieran solventar su situación económica y que el proceso de intercambio de monedas fuera estable para que se facilitara el comercio internacional y por consecuencia a través de los flujos financieros. Pero el sistema iba a requerir incluso el proceso de financiamiento. Entonces nace lo que hoy conocemos como el Banco Mundial, cuyo objetivo era precisamente recibir capital de los países que podían financiarlo con el objeto de poder dar crédito a otros países a intereses blandos, con el objeto de enfrentar la crisis financiera a partir de la recuperación posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y junto a eso, pero ya no de carácter institucional, nace un acuerdo en donde se iba a promover el comercio internacional a través de el manejo de condiciones de importación y exportación que no fueran sino facilitadoras del proceso productivo de los países que iban a estar involucrados. La idea era crear a través del GATT la consideración de que los aranceles podían convertirse en una herramienta para bloquear el comercio global y que era necesario implementar un sistema de reglas que velara porque ese tránsito de bienes y servicios fuera de manera estable y sin bloqueos de carácter privativo de los. El Banco Mundial se convierte entonces en financiero internacional sustentado en el dólar, que se sustentaba en las reservas del metal, el oro, de los cuales en aquel momento Estados Unidos tenía más del 70%, si no recuerdo mal el valor, no tengo ese dato, y nace con el objeto de generar un soporte a la problemática económica que se prevía venir dentro de un marco eminentemente liberal. Junto con el nacimiento del Banco Mundial, nace el BIRF, que tenía como objetivo, a partir de las actividades desarrolladas por el Banco Mundial y reguladas o vigiladas por el Fondo Monetario Internacional, convertirse en un banco para financiar la reconstrucción de la Europa destruida de la posguerra. Estos elementos fueron básicamente los
que sustentaron la transición hacia la posguerra. Y vale la pena mencionarlos y por eso me quise detener un poco en ellos, porque estos tres personajes tenían la característica, como les mencionaba, el señor Keynes y el señor Morgenthau, Henry Morgenthau, que era secretario del Tesoro de los Estados Unidos. No tiene relación familiar hasta el momento que yo conozca con el teórico de la teoría realista, el señor Hans Morgenthau, pero la idea de Keynes era un poquito más avanzada hacia el marco multilateral. Keynes lo que proponía en el esquema de Bretton Woods era la creación de un banco internacional que creara una moneda propia a la cual se tenían que suscribir las economías de los demás estados del mundo. No le pareció la idea a Estados Unidos desde primero el punto de vista de que su participación en la guerra era una gran oportunidad para lanzarse a el desarrollo económico internacional a la velocidad y a la fuerza con la que lo hizo. Y la otra porque tenía las reservas mundiales de oro más importantes en aquel momento. Se pierde la propuesta del señor Keynes y se continúa desarrollando el marco económico mundial a través de estos organismos. Lo interesante del elemento este es que en algún momento el Banco Mundial sostiene dentro del marco de sus actividades financieras el privilegiar a la iniciativa privada como el elemento que viene a sustentar el desarrollo de las capacidades de los estados hacia el futuro y hacia el mejoramiento de sus condiciones de vida. El banco lo que busca en ese momento era abrir espacios para ubicar sus reservas financieras en aquellos entes de carácter privado particularmente que permitieran generarle buenas utilidades. Incluso en algún momento, ya viendo este tema hacia atrás en la historia, hay estudios que han demostrado que esos mercados globales que fueron tan efusivamente promovidos por estos grupos ya no son capaces de facilitar la promoción del desarrollo en los países en temas tan fundamentales como la dotación de vivienda, por ejemplo, o incluso el agua potable, que son temas que vamos a ver más adelante, pero que valía la pena establecer un marco histórico previo. ¿Qué sucede después de este desarrollo? Definitivamente tenemos que concluir que los esfuerzos de Bretton Woods tuvieron un éxito al facilitar esa transición, al desarrollar las economías, al mantener una estabilidad financiera internacional que facilitara precisamente el desarrollo de las grandes capacidades productivas de los estados y la nueva articulación internacional después de la guerra, pero empiezan a aparecer elementos que van inclinándose hacia un debilitamiento de la multilateralidad. Y quisiera referirme a estos 4 puntos que ustedes ven en pantalla en este momento. El primero es el hecho de que Estados Unidos tenía una ventaja muy importante en el hecho de ser el patrón de comercio internacional al tener asegurada la relación $35 a la onza Troy de oro, porque le facilitaba y demandaba, de hecho, la comunidad internacional la disponibilidad de papel moneda que facilitara precisamente esas relaciones comerciales entre todos los países del mundo. Estados Unidos tenía una ventaja de carácter económico que le facilitaba precisamente el desarrollo de sus grandes potencialidades. Como menciono ahí, los volúmenes de impresión de moneda tenían que satisfacer esa demanda mundial, pero de repente aparece una crisis que llevaría grandes consecuencias, como lo es la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam era una actividad propia de los Estados Unidos,
pero estaba poniéndose en tela de juicio la calidad del dólar al momento de tener que financiar los gastos de esa guerra y su relación paritaria con el oro. En aquel momento, el sistema Bretton Woods se cae, tal como se esperaba, ya que el mayor beneficiario había sido los Estados Unidos y la guerra de Vietnam había venido a darle un golpe mortal a ese sistema y obliga al señor presidente Richard Nixon a romper el patrón oro versus el dólar en el año 1971, lo que pone en aprietos a la siempre solidaria, hay un pequeño sarcasmo en el término, de la comunidad financiera occidental. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sobreviven, de hecho, por ese manejo tan eficiente de los recursos al fin del sistema Bretton Woods, y el sistema del GATT se convierte en lo que hoy conocemos como la Organización Mundial de Comercio, u OMC. Es interesante mencionar que la OMC es un organismo que no pertenece al sistema de Naciones Unidas. Disculpen el abuso. El sistema de la OMC... Perdón la interrupción. ¿Qué manda? Sí, ¿podría compartir su presentación si fuera tan amable? Perdón, licenciada, nuevamente. Sí, que si podría compartir su presentación si fuera tan amable para colocarla en la... Muchas gracias. Por supuesto, no está en pantalla. No, no está en pantalla, gracias. No puedo creerlo. ¿Me confirman si está en pantalla nuevamente, por favor? Porque había preguntado y no lo sabía. Listo, ahora sí. Perdón. Voy a hacer un rápido periplo sobre lo que ya había mencionado para que se vean las imágenes porque vale la pena recuperarlas. Primero, había manifestado que el sistema Bretton Woods al final vino a convertirse en la herramienta financiera que facilitó el proceso de transición de la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial. Había mencionado que había una gran diferencia entre estas dos organizaciones, perdón, en regreso, que en 1919 la premisa era evitar la guerra, mientras que en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, la premisa es, tenemos que mantener la paz. Esas dos conceptos enfrentados que realmente tenían el mismo trasfondo, tenían una ventaja porque facilitaban ese proceso de transición a través de la creación de organismos que apoyaran a los países más necesitados, a los países vulnerables, a los países en desarrollo, a poder transitar, entre su situación tan precaria hacia unas mejores condiciones de vida. Les había mencionado que estos 4 elementos fueron los que se crearon a partir de esa reunión de Bretton Woods en el año 44, un año antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, en donde se fija el patrón oro, nace el Fondo Monetario Internacional con el objeto de garantizar y estabilizar el tipo de cambio y los flujos financieros, nace el Banco Mundial para financiar precisamente los problemas y las crisis financieras de aquellos países que tenían, por supuesto, muchísimo menos reservas de oro. Al mismo tiempo que nace el Banco Mundial, nace el BIRF, que es el banco que viene a apoyar la financiación de la recuperación y la reconstrucción de la Europa que había sido destruida en la guerra. Y por supuesto, sin organizarse, sino más bien como una medida de compromiso entre los estados, nace el GATT, que precisamente también cumpliría la función de facilitar el proceso de intercambio de bienes y mercancías entre los países. Los personajes que les mencioné estuvieron peleando
por la posibilidad de que naciera un banco internacional con una moneda única que facilitara el proceso de transacciones internacionales, mientras que los Estados Unidos consideró más oportuno, teniendo toda la sartén por el mango, teniendo la gran cantidad de reservas mundiales, creo que era el 30%, por favor disculpen que no tenga ese dato ahorita, pero lo menciono como ilustración, y el sustento del patrón oro a través del dólar. Menciono entonces también que esas eran ventajas propias para los Estados Unidos, pero que el sistema colapsa justo cuando se inicia o termina la guerra de Vietnam. Características interesantes referente a la multipolaridad y después de la crisis del sistema Bretton Woods es que el presidente Nixon rompe el esquema del patrón oro y posteriormente el presidente George Bush hijo hace acopio de fuerzas propias de su país por las presiones de sus grupos internos y empieza a liberar la relación de los Estados Unidos con el sistema de Naciones Unidas. Paso que posteriormente ya hemos visto, a pesar de que Estados Unidos declaró su retiro de la UNESCO hace ya aproximadamente 10 años. Este año, con la crisis de la pandemia, el presidente Donald Trump decide retirarse de la Organización Mundial de Salud. Un evento que en este momento todavía no se puede percibir el impacto que tendrá, siendo que los Estados Unidos es uno de los principales financistas de la OMS y tal como se regula en el sistema de Naciones Unidas, él manifiesta el retiro de los Estados Unidos de la OMS, pero esto se hace efectivo un año después. Es decir, en el 2021 entonces se va a empezar a sentir la ausencia de los Estados Unidos en ese foro. Pasemos a un tema más. El sistema internacional nace con el objeto de facilitar las relaciones entre los estados, entendiendo las graves diferencias entre los países, reconociendo que el periodo de la posguerra iba a provocar enormes crisis a nivel mundial y que ya en un inminente desarrollo de conceptos de globalización, como era simplemente el libre comercio y la regulación de las tasas arancelarias, entre otros, por medio del GATT, aparecían elementos ya de carácter constructivo dentro del marco internacional. De ahí la idea de las teorías de las relaciones internacionales que hablan precisamente de que la sociedad internacional está constituida por esos grupos de asociación entre estados por razones geográficas, por intereses comunes, por el deseo de participar y facilitar la cooperación entre países para el alcance también de logros comunes. Y se habla de un tema que también está en discusión dentro del marco de la crisis de la multipolaridad mundial, y es el tema de la democracia. Referente a este tema, tenemos que hacer un paréntesis muy corto, pero muy importante, porque tenemos que reconocer algo que está sucediendo en Guatemala y que no había acontecido en los últimos años. Antes de eso, informando sobre cómo es que funciona el sistema internacional, aparecen elementos que ya manifiestan esa crisis. Entre ellos, en algún momento escuchamos con mucha fuerza la participación del G7 como un grupo de estados que fuera de la órbita del sistema de Naciones Unidas estaban interesados en tomar decisiones de carácter multilateral para promover las buenas relaciones entre los estados, específicamente, pero no solamente en el tema económico.
Posteriormente nace el G20, en donde ya varios países, economías emergentes, empiezan a también participar de lleno en ese proceso de toma de relaciones internacionales. Elemento que vale la pena rescatar sobre esto es que deben hacerse la pregunta, ¿por qué razones no se utiliza el sistema de Naciones Unidas para alcanzar estos objetivos, si estos objetivos también están dentro del marco general del concepto de la preservación de la paz y el desarrollo de los estados? Posteriormente a eso, hay otro elemento muy importante, y es que el ejercicio, el laboratorio desarrollado por los países de la Comunidad Económica Europea se convierte en un proceso muy exitoso que, a diferencia de otros sistemas asociativos regionales en el mundo, tenía la característica de implementar una moneda común. Se vuelve un gran éxito, pero años recientes dan cuenta de lo que se conoce como el Brexit, la salida de Bretaña del sistema de la Unión Europea, lo que está causando ahora un nuevo debilitamiento en este proceso de carácter regional. La parálisis en la ronda de Doha, en el tema de la OMC y el manejo de las negociaciones comerciales, porque los estados siguen desarrollando sus capacidades productivas y necesitan abrir nuevos espacios, pero no se ponen de acuerdo porque la competencia liberal está entrando también en la negociación de carácter económica. Luego tenemos que reconocer que a nivel regional hay también una grave crisis, porque las reconocidas como importantes cumbres iberoamericanas que se vinieron desarrollando desde el año 2014 se han convertido en bianuales, precisamente porque en el año 2013, de los 22 mandatarios que debían asistir a esta cumbre, y cuando se habla de cumbre, mis estudiantes recordarán, estamos hablando de la presencia de las máximas autoridades de estos estados. Apenas en el 2013 asistieron 10 representantes de estados de Iberoamérica, lo que dio al traste con las propuestas de generar una relación más auténtica, más dinámica, en una esfera regional fuera del marco de las Naciones Unidas, como lo era España, Portugal y las tres Américas, incluyendo el Caribe. Posteriormente vemos otro gran golpe a la multilateralidad a través del boicot de los países que poseen armas nucleares, junto con sus principales aliados en el tema de la Convención para la Prohibición de Armas Nucleares, que en su principio, y que mencionaban precisamente esta semana, con la adscripción de Honduras a dicha convención, se daba por válida, y a partir de ese momento ya es ley vigente en el ámbito internacional. Y dentro de este marco, otro golpe similar provocado porque se reconoció que Irán estaba enriqueciendo el uranio. Recordemos que el uranio, para efectos de carácter humanitario, no necesita ser enriquecido más allá del 7%, y que cualquier enriquecimiento de este metal arriba del 7%, incluso hasta el 85%, facilita la fabricación de armas atómicas. Se reconoció en trabajo realizado precisamente por organismos internacionales que Irán tenía que limitar el enriquecimiento de su uranio hasta un máximo del 7%, porque de 7% en adelante los países aliados reconocerían una intención de este país para la fabricación de armas atómicas. Apoyado por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, Irán se sometió a las disposiciones de estos países y cumplió con todos los elementos que se le habían solicitado, pero Estados Unidos no quedó conforme. Y unilateralmente Estados Unidos decide salirse de ese convenio realizado y vuelve a resquebrajar un proceso democrático abierto en donde estos países se habían puesto de acuerdo para facilitar y para limitar, la fabricación de armas atómicas en Irán.
Posteriormente, ya saben, la salida de Estados Unidos del Estatuto de Roma en el 2002 y hace 4 años que Rusia también causó salida de este estatuto. Es interesante mencionar algo que está sucediendo a lo interno de Naciones Unidas. Las actividades que se desarrollan en el marco de democracia internacional tienen un pequeño lunar, hay un pequeño pelo en la sopa, por decirlo de manera coloquial, que es la existencia de un Consejo de Seguridad. Hemos debatido hasta la saciedad y me alegra mucho saber que muchos de los que están hoy viendo esta conferencia van a recordar que el Consejo de Seguridad se convierte entonces en un elemento dentro del marco del sistema de Naciones Unidas que tiene más poder que el resto de estados, para facilitar una apertura parcial para que no se rompa el esquema de mantener la paz y con el objeto de facilitar la participación de otros estados, diría Chomsky, para acallar las justas demandas de otros estados, principalmente las naciones emergentes, se desarrolla un espacio para 10 países que no son de carácter más que temporal dentro del esquema del Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad también empieza a manifestar síntomas de resquebrajamiento. Si nos ponemos a revisar la historia del Consejo de Seguridad, vamos a ver que Rusia, Estados Unidos y China, solo en los últimos años han, como ustedes ven ahí en pantalla, han ejercido su derecho a voto en, ¿qué? 43 ocasiones, solo en los últimos años. En la década de los 90, el derecho a veto fue utilizado 3 veces durante la década. Una característica muy importante que nos permite identificar que algo está sucediendo al interno de estos países que está provocando que el ejercicio del derecho a veto sea reclamado con mayor cantidad que antes. Ya habíamos mencionado el tema del plano regional, pero también vale la pena mencionar nuevamente para que se conozca como parte de este proceso de resquebrajamiento del sistema la pasividad con la que se ha estado caminando dentro del marco del esquema económico del Mercosur, igual con el problema suscitado con la situación en Venezuela y los países del UNASUR, la poca trascendencia, lamentablemente, que hemos observado de parte del CELAC, y algunos autores se atreven a calificar como magros logros los que se han obtenido por parte de la Organización de Estados Americanos en el tema precisamente cubano, en el tema venezolano, en las crisis como la que se trató o se pretendió de hacer con Bolivia, y posteriormente otras de ese nivel o característica. Ya habíamos mencionado la irrelevancia que han venido a tener cumbres de las Américas. Esquemas que vale la pena reconocer y que no debemos dejar pasar inadvertidos es lo que mencionaba al principio, ese paréntesis que quería hacer con respecto a el manejo de la política exterior de Guatemala durante el presente gobierno. Tibios esfuerzos, incluso vergonzosos, se han venido realizando durante varios años en las actividades de carácter internacional del Estado de Guatemala. Tiene que reconocerse que un documento formal, concreto, en calidad de política pública, para refrendar las actividades de carácter internacional del Estado de Guatemala no ha existido. Los cancilleres pasados no han más que publicado en sendas páginas de Cancillería y otros
lo que ellos han dado en llamar lineamientos de política exterior y que no tienen el sustento científico, programático o el reflejo de productos a alcanzar que debería tener una política exterior formal. Caso contrario está sucediendo y tiene que ser reconocido a partir de este gobierno en el que el canciller Pedro Brolo ha logrado, no solo dentro del marco de la campaña política realizada por el partido que hoy nos gobierna, con la emisión del Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, sino con la forma como se ha estructurado la relación del Plan de Innovación y Desarrollo, que hoy se llama Política General de Gobierno, con el CATUM 2032 y por supuesto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay que reconocer que esos tres documentos están ahora sirviendo de base, de acuerdo a la última conferencia que sostuviéramos con el señor canciller en la escuela en este semestre, para formar y promulgar, esperemos que en el corto plazo, lo que de verdad debe ser llamado como la política exterior de Guatemala. Factores que son fundamentales en el marco de la emisión de una política exterior son la trascendencia a la presencia temporal cuatrianual de las autoridades que gobiernan este país. Un país puede enfrentarse a los desafíos para alcanzar el desarrollo si tiene la capacidad de trascender en sus políticas, si decide una hoja de ruta, si prospecta un objetivo concreto, si evalúa que ese objetivo concreto se está alcanzando con las actividades que está desarrollando, o si simplemente llenan a ocupar o calentar una silla en el sistema de gobierno. Dentro de este marco, vale la pena mencionar que la política general del gobierno actual tiene un pilar de los 5 en los que se fundamenta dicha política, un pilar dedicado específicamente al tema de las relaciones internacionales. Sé que estamos sobre el tiempo, entonces quisiera pedir a la licenciada Sandra Velázquez que, si les parece buena idea, podemos parar en este momento para poder continuar con el resto de la información que tenemos para ustedes. Muchas gracias, maestro Aldo Bonilla, por su excelente presentación. Efectivamente, tenemos algunos saludos. Vamos a tener mientras usted toma un breve receso, que sabemos de que precisamente dar una conferencia en 2 horas, la garganta se resiente, es necesario tomar un poquito de agua, hacer un levantamiento, moverse un poquito para evitar. Exacto. Entonces, asimismo, hemos visto en el chat que efectivamente hay compañeros y compañeras en la audición que dice así: la señorita Alejandra Sáenz manifiesta, Aldo Bonilla, qué alegre poder escuchar de nuevo sus enseñanzas. Sheila Lima Herrera, saludos, Lic Aldo. Aldo Bonilla, qué gusto volver a escucharlo. El jovencito Mario Calderón, buen día a todos, presente. Saludos, licenciado Aldo Bonilla. El doctor Pablo Rangel, excelente maestro Aldo Bonilla, un gusto verte por acá. La señorita Amalia Hernández, buenos días. Gracias por compartir tan interesante tema. La señorita Silvia González, saludos, licenciado Aldo Bonilla. El jovencito Ronnie García, excelente disertación, licenciado. La señorita Gloria Margarita, felicitaciones, excelente disertación. Felicitaciones al grupo organizador. Muchas gracias. Lourdes Cardona de Arriaga, saludos, licenciado Bonilla.
excelente disertación. Así es de que hemos visto varias felicitaciones que no las tengo acá, pero efectivamente la audición está muy motivada precisamente por este interesante tema que usted está disertando esta mañana, licenciado Aldo Bonilla. Muchas gracias por haber aceptado realmente nuestra invitación para que sea parte de nuestro tanque de pensamiento en este diplomado. Así es de que también felicitamos a nuestra Escuela de Ciencia Política por haber estado el día de hoy arribando, más bien está arribando a sus 47 años de vida. Toda una trayectoria que efectivamente hemos estado como parte del alumnado, precisamente alimentándonos de tantos conocimientos que nos han ayudado mucho para el desarrollo y buen desenvolvimiento en nuestras funciones. Así es de que felicitaciones a todas y a todos, tanto del personal administrativo, docente, académico, y de todos los egresados y egresadas de esta noble Escuela de Ciencia Política de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Estemos pendientes también entre los anuncios. Tenemos algo muy importante que les va a llegar a sus correos muy pronto, que es nuestra siguiente conferencia, que va a estar también en esos niveles altísimos, con tanques de pensamiento, tanto del Tribunal Supremo Electoral como de la Escuela de Ciencia Política. Así es de que muy excelente participación, y asimismo voy a dejar en el uso de la palabra al señor embajador Estuardo Meneses Coronado, porque tiene algo que decirnos. Por favor, señor embajador. Sí, muchísimas gracias. Lo coloqué en nuestro chat, pero quisiera referirme a lo que apuntó nuestro querido amigo y colega Aldo Bonilla, en el sentido de que lo que se ha tenido tradicionalmente ha sido pues eso mismo, ¿verdad? Los lineamientos y le han llamado de diferente forma de política exterior. Entiendo, por lo que se nos ha indicado, que sí está ya en construcción esa política exterior de gobierno, y como él bien lo ha acotado, en congruencia con el CATUM 2032, con la política general de gobierno y con ese pilar de relaciones internacionales. Yo siento que es impostergable tener una política exterior de largo aliento, como lo dijimos en varias ocasiones, tanto el doctor Gabriel Aguilera como el servidor cuando expusimos, ¿verdad? Entonces, me complace mucho que desde la academia también se piense de la misma manera, mi querido y estimado Aldo, y ojalá que también pudiéramos tener un ejercicio de esto para poder aportar en la construcción de esa política exterior. Nosotros próximamente vamos a trabajar con Flaxo un ejercicio sobre cómo construir una política exterior del Estado, porque como bien se sabe, muchas veces llega un gobierno y cambia y es cierto, las relaciones internacionales evolucionan, ¿verdad? Pero hay acontecimientos o situaciones que son fijas, que no van a cambiar, ¿verdad? Que son los intereses nacionales, los intereses y prioridades del Estado de Guatemala. Y por eso es importante darle esa característica, ¿verdad? Ojalá que se pueda llegar a feliz término, pero quiero reiterar que sí está esto de la manera en que lo has planteado. Muchas gracias por traerlo a colación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador, efectivamente por su acotación.
Vamos a continuar con nuestra presentación con el maestro Aldo Bonilla. No sé si ya estamos bien. Maestro Sí. Bonilla, si podemos Sí, compartir, licenciada. por Voy favor. compartiendo pantalla. Por favor, de nuevo con su pantalla. ¿La tenemos ahí? Así es. Muy bien. A evitar otra Vamos guerra. a donde nos quedamos. Hacemos una pequeña... Por favor, muchas gracias. Un pequeño Está en el vuelo. uso de la palabra. Bien. Espero me estén escuchando. Y Así agradezco es. mucho el hecho de que precisamente iba a pedirle al señor embajador Meneses que nos platicara sobre este tema, porque he tenido la oportunidad de hacer varios ejercicios con estudiantes referente a un tema toral para el éxito, el éxito de un Estado, como es su política exterior. Me atrevo a decir, desde mi trinchera, por supuesto, ¿verdad?, que la política exterior es probablemente una de las políticas públicas más importantes de un Estado. Y repetir, coincidimos totalmente, Estuardo, es toral, es transversal y debe ser sostenida en el tiempo. Por eso mencionabas tú muy bien que es una política de Estado, porque tiene que trascender a los gobiernos. No nos podemos dar el lujo de que entre un canciller a ejercer su función y primero tenga que solucionar todos los entuertos que le deja su antecesor, y después de eso empezar a caminar. Esto no, o sea, en un país en vías de desarrollo, con tantas carencias, tan vulnerable, lo menos que puede hacer es perder el tiempo. Porque además de perder el tiempo, se pierden recursos y se pierden oportunidades. Hemos comentado también hasta la saciedad con mis alumnos el hecho de que Guatemala ha perdido liderazgo en el tiempo. Ya está perdiendo liderazgo y Aldo Bonilla está perdiendo la voz. Disculpen. El hecho de que Guatemala tenga la mayor capacidad productiva de Centroamérica, el hecho de que Guatemala mantenga presencia regional tan importante, pero que no tenga el liderazgo en diversas de las funciones de carácter regional que se deberían de tener, también es una manifestación de que no existe una línea concreta del ejercicio de la función internacional. Cuando hablamos del Parlacén, la importancia que nuestros amigos cercanos de la Unión Europea han manifestado también hasta la saciedad, igual que lo hemos debatido en mi clase, el hecho de que la región tiene mayor potencialidad, no solo por sus capacidades, sino porque también hace más presencia y favorece a los intereses locales en los ámbitos internacionales como región. Y la Unión Europea ha exigido que para que podamos tener una relación con ellos más directa y más exitosa, sea precisamente a través de la gestión regional. Vale la pena mencionar, por eso lo dije y lo sostengo, el compromiso que ha manifestado el canciller Brolo en el hecho de la promulgación de una verdadera política exterior. Deberíamos encontrar la forma en que evitemos el vaivén, la pérdida de tiempo, el borrón y cuenta nueva de los cargos temporales, y que esa política, manteniendo claro lo cual es el rumbo, cuáles son los intereses que tiene el Estado, pueda modificarse precisamente por la coyuntura, como también mencionaba el embajador Meneses. Y eso es fundamental. Pero que mantenga una línea concreta. No puede ser que sigamos, no quisiera decir el término, pero voy a utilizar uno un poquito más diplomático. No puede ser que sigamos perdiendo el tiempo y
dejando espacios de liderazgo a causa de la incapacidad para mantener una línea de actividades a nivel internacional que lleve como objetivo único, porque no hay otro, el interés soberano del Estado de Guatemala de desarrollarse. Representar al Estado de Guatemala a nivel internacional no solo es un honor, sino que también es un privilegio que no debemos perder. Y ahí está otro punto que yo tenía que resaltar en el tema de la crisis de multilateralidad. La crisis está, eso no podemos negarlo. La pandemia ha venido a no solo a exacerbar esa crisis, sino también ha venido a destapar la incapacidad que tienen los estados para funcionar por sí mismos. Debe mencionarse que dos de las grandes problemáticas nacionales, como son la salud y la educación, ya no deberían de estar en crisis, porque la crisis se supone que es un periodo de tiempo específico. En cambio, la educación y la salud siempre han estado en crisis. Ya no son pandémicas, sino endémicas, o sea, ya se mantienen a través del tiempo. Y eso no puede suceder en un país que no tiene la capacidad y los recursos que tiene otro. Y ahí es en donde entra el éxito que se tiene que resaltar sobre la nueva gestión en el ministerio, y es que Guatemala ya está peleando 9 posiciones de liderazgo en organismos internacionales. La crisis existe, pero países como los nuestros, reitero, lamentablemente tenemos que decirlo, y lo mencionaba en una ocasión el doctor Marco Vinicio, países como los nuestros necesitan mantener una postura de liderazgo internacional porque no podemos subsistir a nivel internacional si no es en la compañía de países amigos cooperantes que hoy más que nunca son necesarios, con la mira. Yo sé que es un planteamiento muy aventurado, pero muy claro de parte del canciller Brolo, de que no solamente tenemos que ser receptores de cooperación, sino también podemos proveer cooperación a otros estados. Y eso nos facilita recuperar espacios de liderazgo que hemos perdido. De ahí la importancia de mencionar la temática de la crisis del multilateralismo, porque esas crisis se enfrentan con liderazgo y se enfrentan con valentía. No todos los países están buscando el beneficio de las relaciones internacionales de carácter político, pero los puestos de liderazgo en actividades de carácter internacional, política, favorecen las oportunidades de desarrollo, el intercambio de capacidades, la promoción de los países, la ubicación de los productos que nosotros en el país producimos, entre ellos la industria sin chimeneas, que valga la pena mencionar, la política general de gobierno menciona más veces la palabra turismo que muchas otras. Eso implica que hay un enfoque bien concreto para, dentro del marco de la crisis del multilateralismo, ubicar a Guatemala en puestos de liderazgo que son esenciales, no solo para el desarrollo de nuestro país, sino para continuar con el proceso de mantenimiento de la paz a nivel mundial y, por supuesto, la seguridad. Tenemos que cambiar de tema para seguir adelante. Y con el permiso de Quino, que en paz descanse, quise recuperar esta caricatura porque tiene un sentido irónico muy importante. Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúnen en Nueva York para tratar de resolver el problema de la actual inseguridad global. Y sus sonrisas de oreja a oreja. ¿Qué está pasando dentro del marco del Consejo de Seguridad? Hay elementos que están desbalanceando el sistema multilateral. Y uno de ellos, lamentablemente, aquí mencionado solamente en imágenes, y por supuesto está a discusión, no estoy pretendiendo decir que mi teoría es la verdad,
pero se encuentran dos miembros dentro de este consejo cuya incidencia a nivel internacional ha mermado sustancialmente. Después de ser grandes potencias hegemónicas, el Reino de la Gran Bretaña y Francia han estado pasando a un segundo plano, mientras que en el otro lado de la imagen ustedes podrán observar 4 nuevas banderas que desde el punto de vista de Aldo Bonilla son países que deberían de estar sentados en ese consejo. En aras de la democracia internacional, yo fortalecería la Haya, el sistema judicial internacional y, aunque no de mérito, porque también el canciller lo ha reconocido y lo reconoció en febrero de este año en su discurso en el Consejo, no podemos dejar el proceso del manejo de la seguridad global en un sistema eminentemente democrático, porque favoreciendo el concepto de Morgenthau, que lo mencionaba tan claramente la licenciada Esther, el conflicto se mantiene. Pero estos 4 países que están aquí, que son miembros de ese grupo de países emergentes, también podrían estar dentro del marco del Consejo de Seguridad y con muchísimo mayor sentido de carácter democrático que las dos otrora potencias mundiales, Alemania, el Japón, India y Brasil, entre otros. Por supuesto, como menciono, es simplemente un postulado que yo estoy dando por válido. 70 años de Naciones Unidas. El señor Richard Perle era el nombre del señor que les mencionaba al principio de mi exposición. En 2003, siendo asesor del presidente Bush, declaró la muerte de Naciones Unidas. Estados Unidos estaba en aquel momento ya empezando a entender algo que todavía no han querido comprender, y también es un postulado teórico mío, que el sistema bipolar se está convirtiendo en un sistema multipolar. Estoy seguro que muchos de ustedes quisieran tener una intervención y, por supuesto, creo que el espacio está para eso, pero el sistema se ha multipolarizado. Dentro de la multilateralidad, eso ha venido a generar un intercambio de relaciones de poder que ahora es totalmente diferente a como fue después del 45. Una Organización de las Naciones Unidas más fuerte para un mejor mundo, dice la frase del cumplimiento de los 70 años, podría tener sentido si efectivamente, y esta es una opinión también muy particular, como sucede con el sistema en Guatemala. Las instituciones han dejado de servir. Y si alguien no sirve, pues tiene que ser o reingeniado, o recreado, o sustituido. Y el problema es que formalmente la Organización de Naciones Unidas es el esquema multipolar por excelencia. Pero hay otros espacios que ahorita vamos a ver que vienen a llenar esas carencias que las Naciones Unidas han manifestado particularmente. Javier Solana, cuando estaba en la dirección de la Unión Europea, en Harvard, en una conferencia en el año 2009, mencionó: los americanos, refiriéndose a los norteamericanos y los europeos, deberíamos evitar el riesgo de un mundo de multipolaridad sin multilateralismo. Un postulado que para países como Guatemala es fundamental. Guatemala no puede sobrevivir sin el multipolarismo. Está abierta la franja de chat en Facebook para cualquiera de ustedes que quiera disentir o que quiera emitir una opinión al respecto, pero mis consideraciones van en ese sentido. Incluso el G20 está perdiendo espacios, y el G20 fue una organización que nace fuera del marco del sistema de Naciones Unidas
pero que tiene las mismas implicaciones dentro de ese concepto de Estados Unidos, que ya no quiere ser el policía del mundo, porque de todos modos ya no va a poder. Aquí unas frases que vale la pena mencionar porque quise ponerlas completas, perdonen ustedes, pero es información dada por el señor secretario Antonio Guterres en el año 2018 y que vale la pena que comparta con ustedes en esta conferencia. Dice: el multilateralismo descansa sobre los valores afirmados en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se adoptara en París hace 70 años. En 100 años, ese multilateralismo se ha convertido en un sistema universal de instituciones en la esfera política, económica, social y ambiental. Sin embargo, en la actualidad, y debo acotar, realmente ese sistema es cuestionado. Hoy en día hay una polarización de la vida política y de la sociedad misma que erosiona peligrosamente los derechos y las libertades fundamentales, los principios democráticos y el Estado de Derecho. Estos conceptos vienen emitidos por un secretario general de Naciones Unidas en un momento muy particular. Hay una guerra, ¿sí? No se está gastando pólvora, espero yo, pero sí hay una guerra y es una guerra comercial. Una guerra comercial entre grandes potencias que están viendo que el sistema creado por ellos mismos hace 70 años ya está dejando de tener los objetivos para los cuales fue creado. Rusia invade Ucrania en Crimea y el Consejo de Seguridad calla. ¿Cómo puede suceder algo así? O sea, la democracia es para todos, la libertad de los países es respetada por todos, pero el Consejo de Seguridad es tema aparte. ¿Cómo podemos explicar un concepto como ese y calificarlo de democracia internacional? ¿Cómo podemos calificar lo que sucede en el gobierno de Guatemala y calificarlo de democracia cuando vemos que los grandes sectores poderosos hacen lo que les viene en gana? Y después de un año, todavía no hay cortes electas como la Constitución manda y han irrespetado los preceptos constitucionales. Entonces, ¿estamos hablando realmente de democracia o estamos utilizando la democracia como una herramienta para mantener el statu quo? Conceptos que dejo al aire por si quieren que los podamos debatir posteriormente. Sigo con mencionar cómo es que se ha suscitado ese esquema de la pérdida de poder del sistema de Naciones Unidas. Primero, uno de los elementos que se suscitó dentro del marco de la Guerra Fría fue el movimiento de los países no alineados, países que no se sentían representados. No vamos a profundizar al tema porque también no solo hay suficiente información para muchas tesis, sino porque también nos perderíamos un poco del concepto de esta conferencia. Pero entendiendo que precisamente estas organizaciones nacen a partir de una carencia. Si lo ponemos como un ejemplo, en Guatemala se estuvo dando, y todavía en la actualidad en algún momento, actos atroces en contra de la vida de personas que eran acusadas, no sabemos si justa o injustamente, porque no pasaron un proceso judicial, por el robo de niños, por delincuencia común, etcétera. Y las poblaciones toman, usando el término coloquial, la justicia con sus propias manos y ajustician a los supuestos delincuentes que no han pasado por un proceso. Cuando el Estado no tiene la capacidad de sustentar a su población, cuando el gobierno no tiene la capacidad de regir dentro del marco del monopolio de la fuerza a las poblaciones tienen que encontrar la manera de hacer justicia.
porque el gobierno no se las provee, el Estado no se las da. Entonces aparecen esas condiciones. Y aquí en esta pantalla yo les estoy manifestando 4 de ellas. Por supuesto hay muchas más, pero estas 4 tienen un particular sentido. El resurgimiento de los BRICS como países emergentes, ¿verdad? El Brasil, Rusia y China, que están dentro del marco del Consejo de Seguridad, pero que también están emergiendo de manera muy importante. Y luego la India y Sudáfrica. Este grupo de BRICS también están incidiendo de manera muy importante y no podemos decir que están socavando la autoridad de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas ya se quedó muy corta ante la realidad mundial. Pero sí, los BRICS están ejerciendo su función en un espacio de relaciones internacionales que no tienen y que no tenían. La Alianza por el Multilateralismo es una muy interesante iniciativa de parte de Alemania y Francia, y precisamente están haciendo un llamado fuera del marco de las Naciones Unidas para la recuperación de los espacios de cooperación y las relaciones entre los países. Ya vamos a ver un poco más adelante. Y dentro del esquema estatal, que son estos 3, también hay esquemas de organizaciones no gubernamentales que también han encontrado un espacio que no es llenado por el Sistema de Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz, como el que se menciona aquí, ¿verdad? Que es el del proyecto de Bretton Woods, que es una iniciativa muy interesante, nacida en Inglaterra, que vamos a ver más adelante. Es un esquema tipo rompecabezas en donde las manos están dispuestas a mantener la coyuntura o a reorganizarla. Voy a tomarme la libertad de usar unos minutos para explicar lo del proyecto Bretton Woods, porque refleja en gran manera no una postura de estados ante la debilidad y la crisis del multilateralismo, sino el surgimiento de una iniciativa civil, una iniciativa social, una iniciativa tipo ONG, porque efectivamente no participa ningún gobierno de ningún país, que entiende la importancia de la multilateralidad y llama la atención al mundo para que esto se corrija. Y vean estos postulados. Son solamente 3 pantallas que quisiera leerles porque realmente cumplen con la función de ubicarnos dentro del marco del esquema global. Fíjense esto. Al defender una ortodoxia que prioriza el crecimiento económico, debería yo acotar, y que relega los derechos humanos y las estructuras de gobernanza que exacerban los desequilibrios de poder mundiales, las instituciones de Bretton Woods aún no están a la altura del desafío de respaldar las reformas radicales necesarias para reconstruir o para corregir, las fracturas construidas por su modelo de desarrollo. En aquel momento, Bretton Woods realmente cumplió sus fines, evitó las crisis, ¿sí? Superó el esquema económico demandante en un mundo destruido, pero se acabó. La Constitución de la República de Guatemala cumplía sus fines. Era efectivamente la herramienta que necesitábamos para recuperar la paz después de la destrucción de nuestra primavera democrática, de la tiranía de los gobiernos militares y la recuperación de un nuevo país dentro del marco de una sociedad civil. Pero también dejó de tener el sentido práctico en un mundo que cada vez demanda más. La sociedad internacional es igual. Mis alumnos reconocen que yo siempre menciono este tema porque es importante. La sociedad muta a cada minuto. Esa es la diferencia de las ciencias sociales con las ciencias exactas o las ciencias biológicas. Todas estas ciencias tienen herramientas y medidas para establecer y diagnosticar. La sociedad hay que diagnosticarla todos los días, en la medida en que todos los días cambia, todos los días permuta, todos los días se transforma. Entonces Bretton Woods deja de tener esa validez porque su modelo de desarrollo en aquel momento ya fue superado. Y dice, es necesario allanar el camino para un multilateralismo más justo, anclado en un compromiso explícito con los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
A Bretton Woods le venía del norte el ambiente, ¿sí? Le interesaba el desarrollo económico para que la gente pudiera comer, independientemente de si ese desarrollo económico iba a violentar los derechos inalienables del hombre. Una estructura que hoy se vería totalmente desfasada y de hecho lo está. Fíjense, a través del fomento de intercambio de información y debate se busca desplazar a las instituciones Bretton Woods, lejos de los enfoques simplistas de aquel momento sobre los temas de desarrollo. ¿Cuáles son los temas que este proyecto plantea? Y todos esos temas deberían de estar dentro del marco de Naciones Unidas, pero no lo están. Las prioridades incluyen evaluar los roles del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, las estrategias de ajuste estructural y de reducción de la pobreza. ¿Se recuerdan el tema? Incremente los impuestos, haga esto y esto. Eso no solamente va a fortalecer su economía, sino me va a permitir a mí recuperar las cuotas de pago de los préstamos que yo le hago. Qué bonito. El sistema necesita corregir esos problemas. Miren esto, medio ambiente, debería decir ambiente. Asuntos sociales nunca fueron previstos por Bretton Woods. El Banco Mundial como un banco de información y gobierno y responsabilidad. Elementos que hoy deberían constituir parte de los esquemas y los objetivos propios de un sistema para mantener la paz. Y por último, dice el proyecto Bretton Woods, al defender una ortodoxia que prioriza, al defender una ortodoxia que prioriza el crecimiento, que relega los derechos humanos y las estructuras de gobernanza, que exacerban los desequilibrios de poder mundiales, las instituciones de Bretton Woods ya no están a la altura del desafío de respaldar reformas radicales necesarias para corregir las fracturas construidas por su modelo de desarrollo. La pobreza se hizo más evidente y la riqueza de los países grandes igual. Ese fenómeno no estaba previsto en Bretton Woods, o por lo menos no lo vieron venir. Y hoy es muchísimo más grave que antes, ¿sí? Se necesita allanar el camino para un multilateralismo más justo y anclado en un compromiso explícito. No es un compromiso a medias, no, sí, vamos a ver el tema. No, mejor me salgo del Estatuto de Roma porque no me conviene económicamente. Dice, un compromiso explícito con los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Hay momentos que uno se emociona con los temas, pero tenemos que dar paso a todo el contenido porque realmente un diplomado sobre multilateralismo sería genial para la academia, si está escuchando el embajador por ahí. Regresando al concepto dentro del marco de gobiernos, los dos ministerios... Aquí estamos, mi querido Aldo, siguiendo con atención. Tengo algunos mis comentarios al respecto, así que lo haré después. Bueno, hay espacio, señor embajador, pero entonces, volviendo ya, saliendo del esquema de organismos de sociedad civil y no de estados, regresemos al tema de estados. El Ministerio de Europa y los Asuntos Extranjeros de la República Francesa y del gobierno federal de Alemania, su oficina de relaciones exteriores, también han manejado una idea con una iniciativa que también es muy interesante de mencionar. ¿Cuáles son los objetivos de la Alianza por el Multilateralismo? Renovar el compromiso global de estabilizar el orden internacional. Ojo con esto. Basado en reglas, defender sus principios y adaptarlo cuando sea necesario. Naciones Unidas, como que fuera para ellos, por favor, básense en reglas, defendamos los principios fundamentales de la organización y adaptémoslos porque la realidad lo exige. Dice, proteger y preservar las normas, los acuerdos y las instituciones internacionales, léase, que se encuentran bajo presión o peligro. Se busca perseguir una agenda proactiva en áreas de políticas que carecen de una gobernanza eficaz y donde los nuevos desafíos requieren una acción colectiva, incluyendo, por supuesto, porque está dentro del sistema y es un elemento de desequilibrio, el tema del Consejo de Seguridad. La Alianza por el Multilateralismo también promueve reformas que no comprometan ni principios ni valores claves. Derechos humanos,
ambiente, seguridad internacional, paz, etcétera, con el fin de hacer que las instituciones multilaterales y el orden político y económico mundial sean inclusivos, Bretton ya no lo era, eficaces y en la entrega de resultados tangibles a los ciudadanos del mundo. O sea, reconoce a Alemania que ya tiene la capacidad de incidir a ese nivel y mucho mejor. Francia espera recuperar espacios de liderazgo y lo que hacen es, desde una alianza, lo que deberían de ser en la Asamblea e incluso Francia en el Consejo, es decir, señores, tenemos que actualizarnos. La situación está planteada y esa crisis no es de los últimos años y mucho menos de la pandemia. Miren este elemento muy interesante. Esto se suscitó, si no estoy mal, fue el día martes, en la reunión anual, en la 6ª reunión del Foro Parlamentario de los BRICS en Rusia. La presidenta del Consejo de la Federación del Parlamento Ruso, la señora Valentina Matvienko, ha propuesto la creación, ojo, otro organismo, la creación de un grupo especial de los BRICS para el desarrollo económico para el periodo posterior a la pandemia del coronavirus. Si pudiéramos hacer un parangón, podemos decir que la Segunda Guerra Mundial buscó, a través de Bretton, prepararse para el desarrollo económico para el periodo posterior a la guerra. Los BRICS se están adelantando a Naciones Unidas y están planteando entre ellos armar un grupo especial que vele por la recuperación económica posterior a la pandemia. Ella dice, la idea es discutir las perspectivas de crear una plataforma de discusión con los formatos similares al BRICS o a la Organización de Cooperación del Sudeste Asiático o la Unión de Estados. Y dentro del marco financiero también hay elementos que se están apareciendo, que también rompen el esquema Bretton y manifiestan esa carencia dentro del sistema de Naciones Unidas. Y uno de ellos es el nacimiento del Banco para la Inversión e Infraestructura Asiática, que viene a competir directamente con el Banco Mundial, con nada menos que 26,000 millones de dólares para otorgar préstamos para el desarrollo infraestructural, entre los cuales, por supuesto, está incluida la infraestructura que va a dar nacimiento a la nueva ruta de la seda. Y por otro lado, también China, si ustedes se fijan, el grupo de los BRICS, que ya creó el nuevo Banco de Desarrollo, que tampoco es poquito dinero, tiene disponible para fortalecer las economías de estos países por un total de 100,000 millones de dólares. Llueve dinero y nosotros con deudas. Como estoy seguro que va a haber debate y porque definitivamente de eso se trata, los elementos que se ven a futuro para nuestro país en esta crisis deben de ser considerados como desafíos positivos. Nuevamente, para mí es un logro muy importante, a diferencia de la vergüenza anterior y la falta de contundencia de los distintos cancilleres que han pasado por ahí, el hecho de que Guatemala esté trabajando de lleno en 9 candidaturas de liderazgo multilateral. Esto es esencial para un país como el nuestro y fundamental para los profesionales de las relaciones internacionales principalmente. Otro elemento que vale la pena discutir es el hecho de que el multilateralismo, ante un perfil de interdependencia compleja como el que se está manifestando ahora en los países en desarrollo, sigue siendo una herramienta. Para nosotros el multilateralismo es fundamental. Desde el punto de vista neoinstitucionalista, la premisa del reforzamiento y respeto al derecho internacional público y privado también sigue siendo elementos esenciales para la convivencia pacífica. No podemos permitir que se violenten normas de carácter internacionales y de ahí la última frase de mi conclusión de esta conferencia, que es el término pacta sunt servanda. No hay un momento más importante en donde el mundo requiera que los pactos se cumplan por honor
y Guatemala tiene el espacio disponible para hacer un mejor futuro. Quiero agradecer por el tiempo que me han dado y abrir el espacio para lo que nos queda de tiempo para poder hacer una discusión. Y estoy seguro que el señor embajador Meneses quiere ser uno de los primeros. Muchas gracias. Pues claro que sí, mi querido Aldo. Está en el uso de la palabra. Por si me lo supuesto. permiten, no quiero monopolizar aquí el diálogo, pero sí valernos de lo que disfrutamos en la academia, que es el debate, el intercambio de las ideas, ¿verdad? Porque para eso es la academia. Ahora, entendemos que hay cosas que es importante ampliarlas o incluso dar argumentos para que los participantes en el diplomado puedan contrastar información. En lo que yo quería acotar, mi querido Aldo, es en el tema que mencionaste de Rusia y Crimea. Yo estaba en nuestra embajada allá en Rusia y pude darme cuenta de una serie de antecedentes que pues ya todos conocemos, ¿verdad? Cómo quedó. Crimea se anexó por voluntad democrática de elecciones a Rusia. Y Rusia inmediatamente, a través de su constitución, lo tomó como territorio. Ahora, ¿qué motivó esto? Pues hay muchas cosas, pero entre ellas, pues que el que estaba dirigiendo Ucrania quería jugar a dos bandas o a dos bandos, con la Unión Europea y con los rusos porque dependía del gas y de casi su economía completa de Rusia, y con los europeos porque lo estaban tentando para incorporarlo a la Unión Europea y sacarlo de la pobreza, según ellos, como habían hecho con otros países como Polonia y otros, ¿verdad? Que pertenecen a la Unión Europea. Entonces, sí, él quiso jugar a dos bandas y se equivocó. Y se equivocó porque tal vez a los europeos los podía a él engañar, pero a los rusos no los iba a engañar, ¿verdad? Y entonces, cuando él tuvo que tomar una decisión, le vino la presión rusa y le dijeron, mira, si haces eso, te quedas sin gas. Así de fácil. Y a ver cómo pasa en el invierno. Entonces, él quiso echar para atrás, pero ya los europeos, vía OTAN, estaban avanzando en el área de influencia rusa post Segunda Guerra y le estaban colocando escudos antimisiles a los rusos. Miren, los rusos estaban tranquilos construyendo su modelo económico de desarrollo que, pues, cuesta entenderlo, pero estaban con todas las transnacionales y siguen con eso, ahí europeas y de Estados Unidos. Y después vienen las sanciones. Y entonces los rusos argumentaron algo muy importante. Dijeron, ¿se recuerdan que les dijimos que no hicieran con Yugoslavia lo que estaban haciendo? Y Kosovo y etcétera. Miren lo que va a pasar ahora en Europa. Cuando chocan dos principios internacionales como son la autodeterminación de los pueblos con el principio de la integralidad territorial. Bueno, se desintegraron la antigua Yugoslavia, pero eso sirvió de fundamento a los rusos para decirles, bueno, ahora vamos a hacer una consulta a los de Crimea para ver qué quieren hacer. Y como la mayoría de los que estaban en Crimea eran rusos, votaron inmediatamente por ser parte de Rusia. Entonces, utilizaron mecanismos democráticos, ¿verdad? Porque una de las características principales de las democracias, entre comillas y subrayados, son las elecciones, ¿verdad? Entonces, hicieron lo mismo que antes habían hecho con Yugoslavia, ¿verdad? Y toda esa desintegración de Croacia y de Montenegro y Bosnia y Herzegovina y todo. Bueno, entonces, hecho esa acotación,
soy del criterio, y quiero compartirlo, que la democracia hay que seguirla construyendo y perfeccionando, al igual que la paz, ¿verdad? O sea, y que no son procesos imperecederos. Las democracias europeas, si vamos a tomar alguna referencia, ¿verdad?, han durado decenas de catunes para tener lo que tienen. Y miren cómo les ha tocado, ¿verdad? Con lo que tú mencionabas, ¿verdad? Con un pilar tan grande y tan fortalecido como la Unión Europea, pero que hoy en la pandemia, sus dos pilares, que son la visa, el Schengen, la visa Schengen y la solidaridad europea, ni con ellos mismos les ha funcionado. Volvieron a las fronteras y entraron primero China y Rusia a ayudar a España, a Italia, que los propios europeos y los Estados Unidos. Entonces, dicho esto, es indudable que las democracias se miden por el respeto a los derechos humanos y el ejercicio de los derechos humanos, porque no es solo que existan, sino que se puedan ejercitar. Y en países como los nuestros, en desarrollo, pues a veces duele que nos quieran certificar o desertificar las personas que pertenecen a países que también tienen iguales o peores problemas, ¿verdad? Entonces, estamos en ese ámbito de certificación y desertificación, pero ¿quién certifica o desertifica a los que certifican? ¿Verdad? Como se decía, ¿quién controla a quién? ¿Verdad? Entonces, son de estas cosas que nos están pasando y que tú has colocado con mucha sapiencia. Ahora, estoy de acuerdo con que pues necesitamos un nuevo multilateralismo, ¿verdad? Un nuevo multilateralismo más cercano al ser humano. Porque como tú has bien dicho, hasta el Consejo de Seguridad está paralizado, ¿verdad? El Consejo de Seguridad está como viéndolo pasar las cosas porque precisamente ese embate que se hizo contra Rusia les hizo a ellos ver a China como un aliado. Y ahí se juntó el poderío militar con la chequera. Entonces, es una cuestión que ahora va a estar en la disputa de la gobernanza mundial, es indudable, porque lo que están construyendo en otras regiones, como la que tú mencionabas de Rusia con los BRICS y la ruta de la seda y otras que están haciendo en Asia, ¿verdad? En algunas de ellas incluso están dejando fuera a las grandes potencias y son economías emergentes muy fuertes. Entonces, vamos a ver cómo termina este multilateralismo y las instituciones que se están ahora poniendo en juego. Yo te agradezco sobremanera y en cualquier momento podemos seguir en la academia o en otro webinar para no agotar aquí a los diplomantes con argumentos que pues podrían ser objeto de otra conferencia. Así que muchas gracias por Gracias, embajador. Muchas gracias. Quisiera aprovechar porque hay algunas preguntas que bien vale la pena mencionar porque están muy bien relacionadas. David Melanie López pregunta, ¿cómo podríamos como sociedad, estudiantes o profesionales apoyar para tener una política, para que una política exterior sea sostenible a pesar de los cambios de gobierno? Si fuera mi alumno, le doy puntos. Pero la respuesta es fácil. Primero, aprovechando que tenemos la presencia del embajador Meneses, decirle que nos dé un espacio a la escuela, por supuesto no a mí, pero a la escuela, para participar en esas pláticas que van a tener con Flaxo y para que podamos incidir con el ánimo propositivo totalmente. La idea es eminentemente propositiva. ¿Y dónde está el sentido? En que si participamos, nos apropiamos, la hacemos propia, nos da sentido de pertenencia y eso favorece la presión social
para que los nuevos gobiernos respeten esa posibilidad. Mientras no exista una quinta ley constitucional que obligue a los gobiernos temporales, cuatrianuales, a que cumplan con las políticas públicas del Estado, la sociedad tiene que reforzar sus propias capacidades de incidencia y fiscalización para hacer que las cosas funcionen. Es triste, hay muchas cosas que se podrían platicar del tema y no hay tiempo para esto, pero tenemos una cancillería de lujo. O sea, yo no sé si había habido antes, pero ahora hay una cancillería de lujo. Yo conozco a mucha gente que está ahí haciendo un trabajo que bien vale la pena fortalecer. Y qué mejor que la academia acompañe este proceso. Por ahí, y Evelyn Argueta viene mencionando después este tema. Dice, considero humildemente que no se podrá alcanzar una estabilidad de política exterior si no se logra establecer una carrera diplomática oficial que permita la estabilidad de profesionales que, aunque haya cambios en la política individual de los gobiernos, pueda orientar y asesorar de una manera experta a esos gobernantes temporales. Totalmente de acuerdo. Quisiera saber, ¿qué nos falta aún para lograr tener nuestro propio colegio de profesionales? Considero que es importante seguir en la lucha de esta institución. Bueno, el primer tema, efectivamente, si hay una carrera diplomática, si no estoy mal, ya el señor embajador nos va a corregir. Me parece que la ley de la carrera diplomática data del 63 o 66, creo que, ¿verdad? Tiempo 63. de Igua. Bueno, ok. Y eso necesita también, como toda sociedad, necesita ser reingeniada y evaluada para fortalecerla. En el tema de colegio de profesionales, ya se abrió un grupo en el Facebook, se llama Colegio de Internacionalistas Sociólogos y Politólogos de Guatemala, y el otro es un grupo que se llama Egresados y Profesionales de la Escuela de Ciencia Política. Estamos todavía uniendo muchas energías que hay por ahí para hacer una sola y plantear una posibilidad. Hay una anuencia de parte del señor director Mike Angelo Rivera, y ojalá pudiéramos concretarlo en el corto plazo. Celi Flores dice, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en su momento fueron buenos mecanismos para el desarrollo y para salir de la crisis económica después de las grandes guerras mundiales. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, actualmente ya no funcionan porque la brecha de países subdesarrollados y los países potencias es aún más grande. Nuestro país está sumergido en deudas de tanto préstamo. Lamentablemente, tiene razón, lamentablemente también Guatemala no puede financiarse a sí misma muchos proyectos de desarrollo. No estoy aprobando ni desaprobando las acciones referente a créditos a nivel internacional, sino estoy manifestando que ese es un mal necesario que está ahí. Valdría la pena nuevamente pensar como pensaba Ishikawa y ver si tenemos que entender las causas o los efectos de la problemática. Lo mencionaba en la conferencia. En este momento, la administración Trump se ha dedicado a combatir los efectos, por ejemplo, de la migración indocumentada. Mientras que la propuesta del señor Biden dice, vamos a atacar las causas de la migración. Y a eso me recuerda la fábula del viento y el sol, pero en otra ocasión será. Yo no sé si hay más preguntas. Vamos a revisar. Me parece que Josué García dice, los estadounidenses son los que controlan el valor del dólar, aunque esterlina sí me genera dudas. Sí hay una presencia de la libra, pero valdría la pena que nos enfoquemos más en la forma como está haciendo presencia el yuan, que incluso está afectando a la valorización de la moneda europea. Ahí hay un tema que también vale la pena y sacaría varias tesis a los estudiantes. No sé si hay más preguntas o debo dejar en el uso la palabra a quienes dirigen la conferencia del día de hoy. Gracias, maestro Aldo Bonilla. Efectivamente, felicitaciones por tan excelente tema. Vamos a dejar en este mismo orden de ideas
en el uso de la palabra a la licenciada Sandra Velázquez, quien es la que tiene todo lo de las preguntas y el cierre de este diploma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Aldo Bonilla. Quiero, previo a hacer el cierre, leer algunos comentarios por su disertación. Dice Alicia, excelente tema. Cecilio Marroquín, tema muy interesante. Gracias a todos los que hacen posible este diplomado. Flor Olivares, excelente ponencia. Ana Mercedes, excelente disertación y enhorabuena por su vasto acervo cultural, licenciado Aldo Bonilla, y a los organizadores. Edgar, excelente tema y extraordinario expositor. Irma Gómez, disertaciones importantes han compartido. Mil gracias. Felicitaciones a la Escuela de Ciencia Política por su aniversario. Gran aporte es el que realizan para la sociedad. Evelyn Argueta, que Dios bendiga a nuestra escuela, a la Universidad de San Carlos de Guatemala, a los catedráticos, estudiantes y a todos. Somos egresados de esta maravillosa escuela. Jackie Ruiz, felicitaciones, Escuela de Ciencia Política. Lolita de León, gracias Lic Bonilla, como siempre, destacando su conocimiento. Josué García, gracias por compartir sus conocimientos a nosotros a través de su gran experiencia, licenciado Bonilla. Eugenia Pinto, muy buena presentación. Excelente conferencia. Siquiera esa preparación y experiencia la tuvieran todos los diplomáticos para las buenas relaciones de Guatemala a nivel internacional. Gracias. Hugo, interesante disertación. Se pasaron rápido las 2 horas. Ojalá se concrete un diplomado sobre multilateralismo. Yo no quería dejar pasar esos importantes comentarios, esos importantes aportes que nuestros asistentes están haciendo, ¿verdad? Y pues darles las gracias por la importante actividad que se ha desarrollado esta mañana dentro de la sesión correspondiente a nuestro diplomado. Licenciado Aldo Bonilla, reiterarle ese agradecimiento y por transmitirnos todos esos conocimientos. Si usted tiene un saludo. Muchas gracias, licenciada. Muy amable. Gracias a todos. Bueno, entonces con esto estamos culminando nuestra sesión. Les deseamos a todos un buen día y a estudiantes, profesores, egresados de la Escuela de Ciencia Política, pues un feliz aniversario. Feliz día. Muchas gracias. Felicidades. Hasta luego. Felicidades, señor embajador. Hasta luego. Ustedes también. Felicidades.